Hola, 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 hola. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando usted vea este video. Les habla su hermano Alejandro Lizama y en esta oportunidad eh, queremos seguir conversando que es el nombre de nuestro programa, y, y recordémonos que este programa, ¿cierto?, tiene la finalidad de analizar las contingencias de la vida, las contingencias bíblicas, las contingencias que vive el creyente, y no tan solo el creyente, sino que la humanidad entera, pero sí siempre desde una óptica, de una cosmovisión bíblica. Si existe un Dios amoroso, y todos sabemos que es así. Dios se muestra en la Biblia como un Dios amoroso con su pueblo, particularmente. ¿Por qué surgió el coronavirus? ¿Es un juicio de Dios o simplemente es producto del mal natural que ocurre en la naturaleza? Muy bien, ese tema hemos estado tratando el día de ayer. Conversábamos sobre este tema y esperemos con la ayuda del Señor que hoy día podamos terminar este preciosísimo tema y profundo tema a la vez, ¿cierto? Más aún cuando ya el mundo se está preparando para la apertura, ¿cierto?, de las diferentes actividades. Así que les invito, tome ahí nota, abra su cuaderno de apuntes y demos inicio a esta segunda parte del tema: si existe un Dios amoroso, ¿por qué surgió el coronavirus? Pues bien, comencemos entonces a hablar de este preciosísimo tema. Y yo la verdad es que me recuerdo que hablábamos y decíamos que el coronavirus nos confronta a todos con el problema del dolor. Es lo primero que decíamos el día de ayer. Y también con el sufrimiento, producto de que hay muchos de nosotros que hemos vivido. Yo particularmente me infecté con coronavirus, mi esposa también, aquí en mi familia, pero gracias al Señor fueron síntomas muy leves en el caso mío, dolores musculares, mucho dolor de cabeza. Pero mi esposa tuvo un poquito más complicada, pero gracias a Dios no fue nada grave. Por lo tanto, hubo momentos de dolor, de preocupación, de sufrimiento, pero siempre con la confianza en que el Señor tenía todo bajo control. Este dolor, este sufrimiento, para la mayoría de nosotros, es uno de los problemas más duros de la vida. La experiencia ciertamente nos hace sospechar de las respuestas superficiales y de los intentos simplistas por hacernos aceptar este problema. Entonces, amados hermanos en Cristo, lo que intentaremos, por lo tanto, el día de hoy es continuar, ¿cierto?, a tratar en este espacio, conversemos, pero primero vamos a evitar de dar una respuesta simplista, ¿cierto?, a este tema. Y vamos y acompáñenme a reflexionar un poco más, de manera más honesta posible, sobre algunas de las ideas que me han ayudado a lidiar con esta pregunta difícil, ahora que el coronavirus ha comenzado prácticamente a cambiarlo todo. O sea, ya no es lo mismo de hace 2 años. Por lo tanto, ¿qué hay del coronavirus? Yo no sabía que esto iba a ocurrir, o el coronavirus es gobernado y controlado por él. Claro que sí, y eso es lo que veíamos la semana pasada. Lo que yo piense, ¿cierto?, sobre el coronavirus o sobre cualquier otro tema, hermano, realmente no tiene mucha importancia. Sin embargo, lo que Dios piensa tiene una relevancia eterna en la vida de cada uno de nosotros. Él nos oculta lo que piensa, sin duda, y prácticamente toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es relevante en medio, ¿cierto?, de estas crisis que han afectado durante 20 siglos, desde que Cristo llegó al mundo.
Una vez que entendemos que Dios es el Creador Todopoderoso, parece por tanto razonable concluir que Él también preserva y gobierna todo el universo, decíamos el día de ayer. La muerte de las criaturas, por ejemplo, ¿cierto? Decíamos, y nos acordábamos de ese pasaje de Job, capítulo 14, ¿cierto? Cuando dice que ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Es decir, Dios más encima dice que le puso límites y de los cuales dice que no pasará. Entonces, Dios tiene control de cada uno de nosotros. Dios sabe en qué minuto nosotros vamos a partir de este mundo, con o sin problemas. Además, decíamos que Dios no es el autor del mal, y por lo tanto, Él usa el mal con propósitos eternos, ¿cierto? Y uno de los pasajes más conmovedores o evidencia, ¿cierto?, bíblica respecto a lo que acabo de decir, se encuentra ahí en la situación de José, ahí en Génesis capítulo 50, versículo 20. José, cuando llegan sus hermanos, ¿dónde estaba él? Dice, vosotros pensasteis, ¿cierto? Le dice, ustedes pensaban mal contra mí o hacerme mal contra mí, pero más Dios, ¿cierto?, lo cambió o lo encaminó para bien. ¿Qué? Para hacer lo que vemos hoy, dice José a sus hermanos, para mantener en vida a muchos. Surge entonces la necesidad de explicar qué es la providencia divina. ¿Por qué? Porque todo surge, toda nuestra vida, todas las acciones que hay a nuestro alrededor son productos de la providencia divina. Entonces, surge la necesidad entonces de que nosotros nos preguntemos qué es la providencia divina, ¿cierto? Y entonces, ¿qué podemos decir sobre la providencia divina? Lo primero que podemos decir de la providencia divina es que, aunque el término, mire, fíjese que aunque el término providencia divina no se halla en la Biblia, tradicionalmente se ha usado para denotar las relaciones continuas entre Dios y su creación. A ver, yo no sé nada de música. Sé que cuando he escuchado un concierto, me acuerdo un tiempo atrás que fui a ver a Ennio Morricone, ¿cierto?, a dar un concierto ahí en la ciudad de Santiago. Y él dirigía la orquesta. Y por acá sonaba el tambor, por acá la guitarra y todos los instrumentos al unísono. Y se escuchaba de manera armónica. Eso precisamente trato de ilustrarlo de manera más gráfica posible de lo que es la providencia divina, para acercarme, ¿cierto?, al estudio bíblico de lo que es la providencia divina en este tema de la pandemia. Aunque el término providencia no se halla en la Biblia, tradicionalmente se ha usado para denotar las relaciones continuas entre Dios y su creación. Es decir, Dios orquesta cada evento que sucede en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ojo, decíamos también que encuentra errores comunes al pensar que las relaciones de Dios con su creación, es decir, que se pueden atribuir a la providencia divina, pero hay cuatro ideas que son necesarias aclararla para continuar con este tema. Bueno, la providencia divina no es deísmo, que enseña que Dios creó el mundo y luego esencialmente lo abandonó, ¿cierto? El deísmo piensa eso, que Dios creó al mundo, pero luego lo abandonó. Ni tampoco es panteísmo la providencia divina, que enseña que la creación no tiene una exigencia real y distinta en sí misma, sino que es nada más que una parte de Dios. Es decir, el panteísmo dice que todo es Dios. Esto es Dios, mi celular es Dios, el computador es Dios, la caja es Dios, todo es Dios. ¿Okay? Luego, en tercer lugar, que esta doctrina enseña que aunque Dios se relaciona activamente e interviene en la creación en cada momento, simplemente dicen ellos que la creación es algo aparte de Él. Esto no es. ¿Okay?
Tampoco eso es providencia divina. Tampoco es providencia divina o tampoco enseña la providencia divina. Recuerden que estamos viendo 4 cosas o 4 errores comunes, ¿cierto? Al pensar qué es la providencia divina, ¿cierto? Tampoco la providencia divina enseña que los acontecimientos de la creación los determina la casualidad o al azar o la causalidad, ni tampoco lo determina el destino impersonal o el determinismo, sino Dios es el personal y sin embargo infinitamente poderoso y creador y Señor. Entonces, ¿qué es la providencia divina? Y la verdad es que preparando estos estudios, me llamó mucho la atención la definición de Grady Gruden, ¿cierto? Un teólogo que me encanta mucho. Ahí en su teología sistemática de Gruden, en la página 328, abre comillas y dice así: Dios interviene continuamente en todas las cosas creadas de tal manera que Él las mantiene existiendo y conservando las propiedades con que las creó. Opera con las cosas creadas en toda acción y dirige las propiedades que las distinguen para hacerles que actúen como actúan, y las dirige para que cumplan los propósitos que les asignan. Interesante lectura, interesante concepto. Dios interviene continuamente en todas las cosas creadas de tal forma que Él las mantiene existiendo y conservando las propiedades que con las creó. Interesante definición de Gruden, ¿cierto? Mire, bajo la categoría general de providencia tenemos 3 subtemas o 3 postulados o 3 presupuestos, de acuerdo a los 3 elementos de esta definición que acabamos de leer. Primero, Dios preserva las cosas, luego hay una concurrencia y hay un gobierno de Dios. Entonces, ¿qué es la preservación? Bueno, la preservación de las cosas, en ese concepto que leímos de Gruden, Dios hace que todas las cosas, hermanos, creadas sigan existiendo y manteniendo las propiedades con que las. Hebreos 1:3 nos dice que Cristo es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. La palabra griega que se traduce sostiene es "fero", que significa llevar. Esto se usa comúnmente en el Nuevo Testamento para llevar algo de un lugar a otro, tal como llevar a un paralítico en una camilla hasta Jesús. ¿Se acuerdan ese episodio de ahí de Lucas? O traerle a Pablo un capote y libro, ¿cierto? Lo que señala ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3. No significa simplemente sostener, sino que tiene el sentido de control activo y determinado de lo que se está llevando de un lugar a otro. Es decir, yo determino llevar este mouse a esta mano. Eso es preservación. En el fondo, Dios hace que todas las cosas creadas, es decir, yo creé esta cosa y determino que sigan existiendo y las sigo manteniendo las propiedades con que las creo. Es decir, nunca van a cambiar. Yo generé, como dice Hebreos 1:3, nos dice que Cristo es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos lo que es la preservación. Fíjese que en Hebreos 1:3 el uso del participio presente indica que Jesús está continuamente llevando todas las cosas del universo por su palabra poderosa. Cristo interviene activamente en la obra de la providencia. Y de modo similar, hermanos, en Colosenses 1:17, Pablo dice que de Cristo, todas las cosas en Él subsisten. La frase "todas las cosas" se refiere a todo lo creado en el universo, ¿cierto? Y el versículo que acabo de leer afirma que Cristo mantiene existiendo todas las cosas, en Él existen continuamente o
permanecen en él continuamente. Qué maravilloso, ¿cierto? Esto de la preservación dentro de la providencia, ¿cierto? Entonces, apliquémoslo con el coronavirus. Dios hace que todas las cosas creadas sigan existiendo. ¿Dios habrá creado el coronavirus? Eso no sabemos. Podríamos pensar que sí. Y si Dios lo creó, es porque Él permitió que existiera, lo va a mantener con todas las propiedades que Él creó, pero Él verá en qué momento de la historia retira, ¿cierto?, el coronavirus de este mundo, de este planeta. Eso es en la eventualidad que Él haya creado el coronavirus. No lo sabemos. No lo sabemos, pero sí que Dios está en control, absolutamente está en control de este virus a nivel mundial. Y es entonces la concurrencia, ¿cierto? Que es el segundo concepto que se deriva, ¿cierto?, de lo que es la providencia. La concurrencia significa que Dios coopera, por lo tanto, con las cosas creadas en toda acción, dirigiendo sus propiedades distintivas para hacerlas que actúen como actúen. Por ejemplo, ahí en Efesios 1:11, Pablo dice que Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. La palabra que se traduce hace, es decir, que hace todas las cosas, viene del griego energeo. Indica que Dios obra o produce todas las cosas conforme a su voluntad. Energeo. Nada de lo que sucede en la creación cae fuera de su providencia. Por supuesto, este hecho está oculto a nuestros ojos, a menos que lo leamos en la Biblia. Como la preservación, la obra de Dios en concurrencia no es claramente evidente partiendo de la observación del mundo natural. Entonces, ¿Dios creó el coronavirus? Pensemos que sí, por un minuto. Dios coopera para que el coronavirus que ha sido creado y todas las acciones que ocurrieron, lo tuvimos que aplicar a esto, sí. Dios generó, Dios permitió que ciertas personas crearan el coronavirus, dirigió, ¿cierto?, todas sus propiedades para hacer que actúen como actúan. Por decir de una manera, estamos relacionando y pensando que Dios fue el que creó dentro de su providencia el coronavirus con algún propósito, con algún objetivo, partiendo de la base que Él lo creó. No lo sabemos, y yo no me puedo atrever a decir que fue así. Estoy tratando de ver desde un punto de vista teológico el tema de la bondad de Dios y por qué existe entonces el coronavirus si Dios es bondadoso. Y en tercer punto, el tercer presupuesto o el subtema de la providencia es el gobierno. Fíjese que este tercer aspecto de la providencia de Dios indica que Dios tiene un propósito en todo lo que hace en el mundo y providencialmente gobierna o dirige todas las cosas a fin de que cumplan sus propósitos. Leamos en el Salmo 103, versículo 19. Dice que su reinado domina sobre todos. Esto bien, ¿cierto? El reinado de Dios gobierna sobre todos. Es más, Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga, escuche bien, a su poder, ni quien le pida a Él cuenta de sus actos. Daniel nos dice esto en el capítulo 4, versículo 35. Dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, es decir, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué hace Dios? ¿Cierto? Bueno, por otra parte, Pablo afirma que ahí en Romanos, capítulo 11 del libro de Romanos, ese precioso libro que a mí me encanta, aprovecho de decirle que espero a fin de año terminar mi libro de Romanos. Es un comentario más entendible porque los que están a nuestra disposición muchas veces obedecen a mucho permisivo. Así que estoy tratando, con la ayuda del Señor, de terminar este libro de Romanos. Entonces,
Romanos 11:36 nos dice que todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Y lo refuerza ahí en 1 Corintios 15:27, señalando: todo ha quedado sometido a su dominio. Dios es el que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, decíamos anteriormente ahí en Efesios 1:11. De modo que al final todo esto ocurre, según Pablo, porque señala que Dios es soberano sobre todo y logra sus propósitos en todo suceso que tiene lugar, que puede declarar que, como dice Romanos, pone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con sus propósitos, parafraseando Romanos 8. Entonces, hemos visto la concurrencia, hemos visto, ¿cierto? También hemos visto la preservación, hemos visto la concurrencia y hemos visto también ahora el gobierno. Es decir, Dios reina sobre todo, como dice el Salmo 103, y que todos los habitantes de la tierra son considerados. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto, con el virus del coronavirus? Pero es necesario, entonces, ahora veamos un poquito de lo que es la naturaleza de los virus. ¿Qué podemos decir sobre esto? Bueno, para entender mejor el tema del coronavirus es necesario saber qué son los virus. Bueno, aquí están algunos fragmentos de un artículo que pude encontrar ahí del Foro Económico Mundial, escrito por Peter Pollard, un profesor asociado de la universidad ahí en Estados Unidos. Y este señor dice que la palabra virus produce terror en el corazón de la mayoría de las personas, ¿cierto? Evoca imágenes de la gripe, el VIH, la fiebre amarilla o el virus del ébola. Estos virus nos preocupan, nos traen enfermedad y a veces una muerte terrible y dolorosa. Sin embargo, ¿sabían ustedes que los 21 tipos de virus que causan estragos en el cuerpo humano representan un fragmento insignificante de los 100 millones de virus que existen en la Tierra? Fíjese que la mayoría de los virus en realidad son vitales para nuestra existencia. Sí, la combinación de un alto crecimiento bacteriano junto con la infección viral es lo que mantiene funcionando los ecosistemas. Pues, más de 100 millones de virus existen en todos los ecosistemas que nosotros conocemos. Por lo tanto, amados, los virus son una parte crucial del reciclaje, ¿cierto?, de nutrientes inorgánicos. Y adivine quién creó todo esto. Pues Dios. Dios creó todos los virus, esos más de 100 millones de virus que están en los ecosistemas, fueron creados por Dios. Aunque son diminutos y parecen insignificantes, los virus realmente tienen un papel global fundamental en el reciclaje de los nutrientes a través de las cadenas alimenticias. Apenas estamos comenzando a apreciar el alcance de su impacto positivo para nuestra supervivencia. Hay algo, sí, que es muy cierto. Los virus son los más pequeños entre nuestros héroes no reconocidos. Así que los virus son principalmente beneficiosos. Y tan solo una pequeña proporción de ellos, ¿cierto?, es dañina para los seres humanos. Como es el caso del COVID-19, que sin duda es dañino para cada uno de nosotros. Hay familiares que han fallecido. Yo creo que más de alguno de ustedes está escuchando este video ha tenido que experimentar este dolor, la dolorosa partida de un ser amado producto del COVID-19. El coronavirus forma parte de una gran familia de coronavirus que son responsables del resfriado común, la gripe, la neumonía y la verdad que de otras enfermedades respiratorias. Entonces, esta situación resulta ser muy similar a lo de los terremotos. Como decíamos el día de ayer, que los terremotos son parte del mal
natural, que son males, que son naturales, que causan dolor, o mejor dicho, que el dolor, el dolor natural proviene de terremotos, de tsunamis. Entonces, esta situación resulta ser muy similar a la de los terremotos. El libro Tierra Rara, escrito por el geólogo Peter Ward y el astrónomo Donald Brownlee, tiene un capítulo titulado La sorprendente importancia de la tectónica de placas. Fíjate que ellos dicen que su argumento, ellos dicen que en su conclusión, que las tectónicas de las placas podrían ser el requisito principal para que haya vida en un planeta y podría ser necesaria para mantener el suministro de agua. Esto bien cierto, estos tremendos científicos dicen que las tectónicas, las capas tectónicas, las que se mueven y por eso hay terremotos, ¿cierto? A lo largo de nuestra cordillera de los Andes, ¿cierto? Es una placa tectónica, ¿cierto? Entonces la tectónica de placas podría ser el requisito principal para que haya vida en un planeta y podría ser necesaria para mantener el suministro de agua. Su argumento es que si las placas tectónicas de la Tierra dejaran de moverse, el resultado sería la extinción masiva de la vida en la Tierra. ¿Qué le parece? Por lo tanto, muchas veces podemos pensar, aquí me atrevo a un título personal porque no soy científico, pero sí soy un creyente y creo que todos los hechos que suceden en la vida de cada ser, tanto creyente como no creyente, son gobernados por Dios, como veíamos ciertos minutos atrás en la providencia divina. Por lo tanto, cuando hay un terremoto es porque la Tierra necesita movimiento para producir vida. De modo que parece que tanto los virus como los terremotos son esenciales para la vida. Hermanos, si hay un Dios creador, entonces Él mismo creó estas cosas. Él mismo creó estas capas tectónicas que se mueven para generar vida. También podemos hacer una pregunta. ¿La naturaleza de la humanidad puede elegir? Fíjese que Dios ha creado a seres que no hacen daño moral, ¿cierto? Los animales son seres amorales. Por ejemplo, los animales no son seres morales y eso usted lo debe tener muy claro. Si un león ataca a un cuidador de zoológico, se come, ¿cierto?, a ese cuidador, o se come una cebra. Bueno, el león no se le puede acusar de asesinato, ¿cierto? Es una criatura amoral. Sin embargo, no así el hombre, así es malo. Es decir, moralmente, el hombre sin Dios, todas sus obras están contaminadas por el pecado, y es lo que hemos ya visto en varias ocasiones. Yo podría haber creado un mundo de robots que simplemente actuara de forma automática y programada, pero ese mundo no habría incluido a los seres humanos. De hecho, las personas que quieren habitar en un mundo donde no exista la posibilidad del mal, en realidad están pidiendo no existir. La razón es que uno de los más grandes regalos que Dios nos ha dado a cada ser humano es el de la capacidad de tomar decisiones. Somos seres volitivos. Podemos decir sí o no a un acto pecaminoso. Podemos decir sí o no a una elección. Yo me acuerdo, hoy día, 8 de julio, ¿cierto? Hace unos muy buenos años atrás, elegí a una mujer, a mi esposa, ¿cierto? Le dije que sí, frente ahí al juez. Le dije sí, que tomaba la decisión de estar con ella toda el resto de vida. Bueno, podemos decir sí o no. Yo dije que sí. Y esa capacidad, ¿cierto?, nos permite experimentar cosas maravillosas como el amor, la confianza y las relaciones genuinas con Dios y la verdad que también con otras personas. Aún así, hermanos, esta misma capacidad buena y maravillosa nos da la posibilidad de hacer el mal, aunque no nos da permiso para hacer lo malo. ¿Qué hay de la voluntad de Dios entonces? Nosotros tenemos esa capacidad, somos seres volitivos, lo que sí no podemos elegir a Dios. Nosotros sin Dios, sin Cristo en nuestras vidas,
simplemente escogemos lo malo. Dice, el mismo Jesús dice ahí en Juan capítulo 3, el hombre sin Cristo, sus obras son malas, ¿cierto? Sin la luz del Evangelio, el hombre va a elegir obras malas. Entonces, ¿qué hay de la voluntad de Dios? Vimos en nuestro instituto bíblico, el hecho de indicarles, el instituto bíblico es IBIC, Instituto Bíblico Interdenominacional, ¿cierto?, de la Comuna Cerrillo. Y vimos que hay 3 voluntades de Dios, aunque hay otras, pero particularmente voy a tratar solamente 3. La voluntad de disposición, la voluntad decretiva o directa, o la voluntad preceptiva. Entonces, ¿qué es la voluntad de disposición? Es que la voluntad de disposición es el hecho de que Dios creó un universo en donde el mal es posible, es decir, Dios, la disposición de Dios es que todo sea correcto, todo sea bueno, pero indudablemente que también existe el mal en el mundo. Tenemos la voluntad decretiva o directa, donde nos indica que las cosas que Dios hace activamente y por su decreto se cumplirá. Por ejemplo, el inconverso que no quiere llegar a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿cierto?, va a recibir la ira o va a ir al juicio eterno. ¿Okay? O Dios decretó que Cristo viniera en el cumplimiento del tiempo y tenía que ser en el tiempo que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Es más, el libro de Gálatas, ¿cierto?, el capítulo 4, verso 4, dice que en el cumplimiento del tiempo Dios mandó a su Hijo. Y la voluntad preceptiva, ¿verdad?, o normativa o de mandamiento, ¿cierto? Acá es el deseo de Dios, de que Él desea que nadie mienta, de que nadie, ¿cierto?, adultere, de que nadie fornique, de que nadie, bueno, por ejemplo, y solo es el deseo de Dios, ¿cierto? El deseo de Dios es que todos lleguen al conocimiento y al arrepentimiento, pero sabemos que no es así. Ahora, el Nuevo Testamento establece claramente que Dios nunca es el autor del mal y lo detallamos de manera muy, muy clara el día de ayer. En otras palabras, el mal es posible en el mundo que Él creó, pero no es su plan para el mundo que Él creó. Me logro entender. Entonces, de principio parecería que si Dios creó todas las cosas, entonces el mal debe haber sido creado por Dios. Sin embargo, el mal no es una cosa, como una roca o una electricidad, como una montaña, como usted mismo, como un animal. No puede tener una jarra del mal, ¿entiende? El mal no existe por sí mismo. Realmente es la ausencia de lo bueno. Eso es el mal, es la ausencia de lo bueno. Por ejemplo, los hoyos son reales, pero ellos solo existen en algo más, en donde no hay tierra, se le llama hoyo, ¿cierto? Pero no puede estar separado de la tierra. Si usted, me imagino, si esto es a ver, esto aquí es una hoja, ¿cierto? Aquí no hay un hoyo, ¿cierto? Pero para que haya un hoyo yo tengo que hacer un hoyo aquí. Entonces, el mal no existe por sí mismo, sino que realmente es la ausencia de lo bueno. Cuando Dios hizo la creación, es verdad que todo lo que Dios creó era bueno, ¿cierto? Nos dice los 3 primeros capítulos de Génesis, que todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Por lo tanto, una de las cosas buenas que Dios hizo fue criaturas con la libertad de elegir el bien. Adán y Eva, ¿cierto?, tuvieron esa maravillosa y espléndida manera o decisión, ¿cierto? Bueno, que le ha gustado el mal, eso ya no es tema de hoy. Para hacer una elección real, Dios tuvo que permitir algo más que el bien para elegir. Así que Dios permitió a estos seres libres, Adán y Eva, y también tantos ángeles como humanos, elegir entre el bien y la ausencia de este. Y la ausencia del bien, indudablemente que es el mal. Entonces, tal vez la siguiente ilustración, hermanos, nos pueda ayudar a entender esto tan difícil que cuesta. Si se le pregunta a una persona, ¿existe el frío? Bueno, ¿cuál va a ser su respuesta?
Hoy, ¿cierto? Hace mucho frío, estamos en invierno y la verdad es que yo soy friolento. No tengo prendida aquí la estufita porque es ruidosa y se va a escuchar en la pantalla. Bueno, ¿qué? ¿Existe el frío? La respuesta sería que sí, pues. Sin embargo, esto es incorrecto. La respuesta es incorrecta. El frío no existe. El frío es la ausencia de calor. Similarmente, la oscuridad no existe. Esta es la consecuencia de la falta de luz. Igualmente, el mal es la ausencia del bien, o mejor dicho, el mal es la ausencia de Dios. ¿Me quedó más claro? Dios no creó el mal, sino que más bien solo permitió la ausencia del bien. Dios no creó el mal, hermano, pero Él lo permite. Si Dios no permitiera la posibilidad del mal, tanto ángeles como humanos servirían a Dios por obligación y no por decisión. Dios no quiso crear robots que simplemente hicieran lo que Él quisiera que hicieran mediante su programación. Dios permitió la posibilidad del mal para que podamos tener genuinamente la libertad de elegir si queremos servirle o no. Nosotros, como seres humanos finitos, jamás podremos entender a un Dios infinito. Pero este pasaje, esta doxología preciosa que está ahí en el libro de Romanos, capítulo 11, versos 33 y 34. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Que tremendo ese pasaje de las Escrituras, ¿cierto? Como ve, hermano, Dios no es el autor del mal, de ninguna manera. Entonces, dos verdades teológicas que son necesarias que analicemos es que, y que indudablemente no podemos ignorar. Dios ve las cosas desde una perspectiva santa y eterna. Dios ve con ojos santos y eternos. Nosotros miramos las cosas desde una perspectiva pecaminosa, terrenal y temporal. Hagamos algunas preguntas. ¿Por qué puso Dios al hombre en la tierra, sabiendo que Adán y Eva pecarían y traerían con ello el mal, la muerte y el sufrimiento para toda la raza humana? Otra pregunta. ¿Por qué no nos creó y nos dejó en el cielo donde seríamos perfectos y no tendríamos sufrimiento? Una tercera pregunta yo quiero añadir. ¿Por qué Dios no tomó la decisión de exterminar la raza humana cuando Adán y Eva decidieron desobedecer? Bueno, estas preguntas no pueden ser respondidas adecuadamente en este lado de la eternidad, pues. Lo que podemos saber es que todo lo que Dios hace es santo y perfecto y finalmente lo glorificará. Dios tuvo que permitir la posibilidad del mal para nosotros para darnos una verdadera opción de adorar o no a Dios. Por lo tanto, si lo aplicamos al coronavirus, Dios es bondadoso, Dios permitió la bondad en los seres humanos, pero donde no hay Dios está el mal. Se recuerde que la ausencia de Dios es mal. Y tal vez, ¿cierto? Tal vez estos hombres, viendo la otra posibilidad de que hayan sido hombres que crearon el coronavirus, ¿cierto? Sido permitido por Dios. Recuerde que Dios tuvo que permitir la posibilidad del mal para nosotros, para darnos una verdadera opción de adorar o no a Dios. Entonces Dios permitió este mal, el mal, economía natural, porque fue creado, ¿cierto? Como el coronavirus, ¿para qué? Esa es la otra posibilidad. Dios no creó el mal, pero Él no permite. Si no lo hubiera permitido, entonces estaríamos adorando a Dios por obligación y no por la libre elección de nuestra voluntad. Entonces, ¿por qué el hombre es malo en esencia? Bueno, aquí ya estamos entrando en un tema un poco más profundo. Podemos ya ir terminando. Lo que sucedió allá en Génesis capítulo 3, hermanos, fue que los seres humanos rechazaron a Dios y el pecado entró en el mundo. Las consecuencias fueron devastadoras. Hubo muerte espiritual.
se rompió la relación entre los seres humanos y Dios, y después hubo sin duda muerte física. Además, la misma naturaleza quedó dañada por ese evento, lo cual nos trae de regreso a nuestro tema principal. Génesis dice que aunque los seres humanos tuvieron que salir de la presencia de Dios después de su rebelión, no se les quitó inmediatamente su rol de administrar la tierra conforme a la voluntad del Señor. Les permitió conservar su trabajo, de desarrollar el potencial de la tierra. Sin embargo, al mismo tiempo Pablo nos dice en Romanos 8:20, que la creación fue sometida por Dios a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso Dios mismo. En el griego original la palabra para frustración es mataitoites. Expresa el sentido de que algo es en vano, es decir, que no ha alcanzado la meta para la que fue diseñado. Cuando este pasaje dice que la creación, hermanos, fue sometida a frustración no por su propia voluntad, se refiere a la maldición que Dios declaró sobre la tierra debido al pecado de Adán allá en el huerto de Edén. Maldita, dice Génesis 3:18, será la tierra por tu culpa, es decir, por Adán. Por penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, dice Génesis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la ruptura de la relación de la humanidad y su creador tuvo consecuencias que se extendieron más allá de los seres humanos. Como para finalizar, el coronavirus, si viene de parte del ser humano, que el ser humano lo haya creado, sin duda Dios lo sabía, pero fueron seres humanos que no están en armonía con Dios, porque al no estar en armonía con Dios, indudablemente el hombre hace eventos, crea cosas malas que destruyen, ¿cierto? Como la guerra, como la hambruna, como la injusticia, ¿cierto? Entonces, donde no hay Dios, hay mal. Entonces, hay un cúmulo de cosas para los niños. El coronavirus es parte de una secuencia de virus de la gripe, pero existen más de 100 millones de virus buenos en el mundo. Incluso fueron creados todos por Dios. Respecto al coronavirus, Dios podría haber no permitido, pero lo permitió. Recuerden que Dios permite el mal con un propósito claro, como le sucedió en la vida de José, ¿cierto? Allí en Génesis capítulo 50, versículo 20, donde dice que ustedes desearon hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien, para ayudar a mucha gente. Las personas ateas, para finalizar, pueden decir que lo que se debe hacer es trabajar por la justicia de este mundo. Por supuesto, estoy de acuerdo. Trabajar por la justicia es un deber cristiano. Pero también les señaló que eso no resuelve el problema de la justicia final. El ateísmo, hermanos, por definición, no ofrece ninguna. El ateísmo es una afrenta a nuestro sentido moral. Por el contrario, la Biblia dice que la justicia final es muy real. Dios es la autoridad detrás de la ley moral y Él será su vindicador. En consecuencia, habrá un juicio final en el que se juzgará de forma perfecta toda la injusticia que se haya cometido desde el principio del mundo. Es decir, justicia no es un amparo. Pues bien, para concluir algunas ideas, ¿cómo podemos pensar respecto del coronavirus, que es un virus que sin duda Dios lo permitió? Porque está claro que Dios usa todas las cosas para cumplir sus propósitos e incluso usa el mal para su gloria y nuestro bien. También podemos concluir que aunque como vimos, Él no es el autor del mal, así que cuando el mal viene a nuestras vidas para atormentarnos, para causarnos dolor, para causarnos tristeza, podemos obtener de la doctrina de la providencia una mayor seguridad de que
todo lo que nos sucede, aunque nos infectemos, es para nuestro bien, según Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien a los que conforme a su propósito son llamados. Y Dios encauzará toda acción mala de los hombres para bendición nuestra, así se cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Génesis 50:20 nos dice que ustedes pensaron hacerme mal, dice José, pero Dios transformó ese mal en bien. Dios, si permite la muerte de alguien de ustedes, o de algún familiar que ya ha partido, o va a partir, o está en situación dolorosa, producto del coronavirus, va a fallecer con él o sin él. ¿Saben por qué? Porque Dios es soberano y debemos descansar en su perfecta voluntad. Job 14:5 dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasas. Bueno, hemos llegado al final de esta serie que hablamos sobre Dios es Dios bondadoso, porque existe el coronavirus. Espero que saque sus propias conclusiones de todo lo que hemos hablado ayer y el día de hoy, y ya con esta cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Usted me ha escuchado muchas veces hablar de la palabra cosmovisión. La cosmovisión es un mega relato, una visión. Yo tengo una visión sencilla de esto. Esto es un mouse, esto tiene una luz, un rol que yo puedo mover cosas, pero ¿qué es una cosmovisión? Es un mega relato, es decir, yo analizo detalladamente lo que hay dentro de esto. Un número de serie, busco su número de serie, su procedencia, su origen, de qué material está hecho, qué otro uso puede tener. Es decir, un mega relato. Entonces, a la luz de lo que acabo de explicar, hemos visto una cosmovisión más detallada de lo que es el coronavirus, desde una perspectiva teológica, de una perspectiva divina, que es lo que me interesa a mí, de una perspectiva bíblica. Pues bien, Dios les bendiga, que tengan una reparadora noche, y espero en Dios que en los próximos días podamos seguir tratando temas. Nos vemos en otra oportunidad en su programa. Gracias. Conversemos de un programa de amena conversación basado en una cosmovisión bíblica de los diversos temas que nos afectan como sociedad y como creyentes. Te invitamos de lunes a viernes a las 20 horas a escuchar tu programa Conversemos de